Tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según lo vayáis pidiendo en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todas, y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio colaborativo y formativo de la voz de las plataformas. Bueno, hoy tenemos una conferencia que creo que va a ser muy interesante. El ponente Juanma Lozano. Juanma Lozano es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y se ha dedicado profesionalmente a la psicología clínica y por lo tanto está más familiarizado y más vinculado con temas de ansiedad o depresión. Pero cuando yo hablé con él y le propuse el tema que nos va a ocupar hoy, pues él me dijo, pues sí, es muy interesante saber cómo manipulan con la publicidad, con los medios de comunicación, cómo manipulan nuestras mentes, y aceptó este reto, ¿no? Y con lo cual pues lo agradecemos muchísimo que esté hoy aquí con nosotras y nosotros, y vamos a intentar que él nos dé las claves de cómo podemos deshacernos de esas redes invisibles que condicionan nuestro pensamiento, nuestras opiniones, y que en definitiva es una parte que forma parte del poder, para resignarnos o para aceptar cosas que realmente nos están perjudicando, ¿no? Yo recuerdo que en 2008, cuando empezó la crisis económica y financiera, pues se lanzó aquel mantra de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y realmente no vivíamos, simplemente vivíamos con las condiciones que nos marcaban los mercados en ese momento. Pero nos hicieron creer que éramos nosotras y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, quienes teníamos la culpa de esa crisis, cuando la culpa la habían tenido precisamente la codicia y la avaricia de los fondos de inversión, la subprime, la codicia del capitalismo, en definitiva. Por eso el entrar en este tema es, bueno, hacernos abrir un poco nuestras mentes, entender estas situaciones, y como en la voz de las plataformas es siempre una cosa que llevamos siempre, es el intentar formarnos, intentar comprender las cosas y poder ser más libres y entender las situaciones que nos oprimen. Así que bueno, sin más, agradecer de nuevo a Juanma que esté aquí, agradeceros a todos y a todos vuestra presencia, y cuando quieras, Juanma, pues comienzas. Bueno, para mí es un placer poder dar esta charla, y la verdad es que Manuel, cuando me lo propusiste, para mí lo has descrito muy bien, fue todo un reto, porque la verdad que este reto a mí me ha servido para algunas asignaturas o algún área de la psicología que yo la tenía bastante oxidada porque no me dedico a ello, pues le he dado como un pequeño repaso, ¿no? Y he intentado hacer una síntesis. Entonces voy primero a compartir un PowerPoint para que vayáis viendo un poco, no solo como yo lo diga, sino con algunas imágenes que he intentado seleccionar cómo funcionan los medios de persuasión y de propaganda.
A ver si... A ver, me decís si... ¿Veis el PowerPoint? Ahora. Muy bien. Bueno, pues, ¿por qué el título? El título, yo quería diferenciar de alguna manera, por esto he puesto este título, lo que es la persuasión de lo que es la manipulación. Normalmente, los seres humanos estamos persuadiéndonos constantemente unos a otros. O sea, no es lo mismo, digamos, persuadirnos en nuestra vida habitual como que lo haga un medio de comunicación con una intención concreta y con un interés que muchas veces son intereses opacos, que no sabemos cuáles son. Por eso he querido, digamos, diferenciar lo que es el proceso de persuasión o la manera en que los seres humanos entre nosotros intentamos convencernos de cosas, de lo que es la manipulación. Dicho esto, he querido empezar este viaje en el siglo V antes de Cristo. O sea, me voy muy atrás en el tiempo para que veáis que todos estos procesos, aunque hoy día todo lo que es los departamentos de marketing, todo lo que es los departamentos de relaciones públicas y demás de las grandes empresas multinacionales que son como una gran industria, todo el tema de la manipulación, de la persuasión, de la propaganda, se ha convertido en una gran industria que además genera mucho dinero, marketing, publicidad, etcétera. No es moderno, sino que viene de muy atrás. O sea, nos vamos a 4.500 años atrás. En 4.500 años atrás, un general chino que se llamaba Sun Tzu escribe un libro sobre estrategia militar. Y este libro, que se titula El arte de la guerra, seguramente os sonará, hoy día sirve, digamos, a muchos directivos y a muchas empresas que se dedican al marketing como libro de cabecera. En él, este general lo que hace es teorizar sobre diferentes principios que hay que tener en cuenta a la hora de ir a la batalla. Yo he querido destacar solo dos, porque si no nos saldríamos de lo que es esta ponencia. Y estos dos que he querido destacar, uno dice, ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Esto nos está dando ya una idea de que realmente hay veces que, bueno, que hay que decir algo y hay veces que no. Y luego el otro que creo que es muy importante, que dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de 100 batallas. O sea, qué tan importante es conocer al enemigo como conocerte a ti mismo. Lo dejamos ahí. Ya iremos viendo que a lo largo de la ponencia pues van a ir saliendo principios que tienen que ver con esto. Ya no sé. Después, también he querido hacer referencia a una teoría que dos monjes franceses desarrollaron en plena Edad Media, entre el año 1024 o 1030, recogen los libros de historia. Y esta teoría se basaba en algo muy sencillo, muy sencillo. Y era tan sencillo que a lo largo de unos cuantos años, la Iglesia al final logra crear un marco mental que durará muchos años. ¿Qué es un marco mental? Un marco mental es una justificación de por qué las cosas son así. Entonces, la Iglesia, como, digamos, vamos a decirlo así, como la primera multinacional, lo que hace es crear esta teoría. Ya veréis que en la actualidad también nos crean marcos mentales. Y entonces, como lo decía Dios,
como Dios lo decía, la sociedad se divide en 3 clases. Los que oran, los que guerrean y los que trabajan. ¿Y quién son los que mantienen a los que oran y a los que guerrean? Pues los que trabajan. Y se puede discutir eso. En este caso, los que trabajan eran los labradores, los campesinos. ¿Se podía discutir eso? No, porque lo decía Dios. Era indiscutible. Si lo comparamos en la sociedad actual, en el libre mercado, hay gente que no puede comprar un piso, pero bueno, no puede comprar un piso, pero es el mercado, amigos. Es nuestro Dios, ¿no? O sea, han creado un marco mental y de ese marco mental es muy difícil salir. Por supuesto, los oradores estaban ubicados en la cabeza de la sociedad, eran los curas, pero no los curas de la iglesia del pueblo, sino los obispos. De hecho, la teoría la crean 3 obispos franceses. Y lo que pretende este marco mental este marco mental es una justificación ideológica de la desigualdad social, como podéis ver, hasta tal punto que la idea de sacrificio y consagración se instalan en la conciencia colectiva. Eran ideas indiscutibles, eran así porque Dios lo decía. Y por último, para acabar con esta historia del pasado, he escogido un libro que se titula El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que seguramente también os sonará mucho. Y este libro es el libro de cabecera de cualquier líder que se precie. Es un libro, por supuesto, que cualquier político se lo ha leído, cualquier líder político. Y de este he escogido 3 de los principios que debía seguir, según Nicolás Maquiavelo, el buen líder. Y veréis cómo estos principios en la sociedad de hoy se van también repitiendo. Uno de los principios dice que la naturaleza humana tiene igual sentimiento del deber tanto por los favores que se hacen como por los que se reciben. O sea, si os dais cuenta, ahí está hablando de que si haces un favor o si te hacen un favor, casi estás obligado a devolver. Otro principio de los que he escogido dice que los hombres hacen daño o por miedo o por odio. Esto tiene que ver con la utilización de las emociones. Y otro de los principios dicen que a los hombres o bien se les gana con prebendas o bien se les destruye. ¿Qué quiere decir Maquiavelo aquí? Pues está muy claro. O se compran o se destruyen. Esto de destruir tiene que ver con la guerra, tiene que ver con quitar de en medio a tu oponente, a tu enemigo. Decía Bertrand Russell, que era un filósofo inglés muy importante, en su libro El Poder, él decía que hablaba de diferentes tipos de poder. Y uno de los poderes de los que hablaba era el poder desnudo. El poder desnudo, si nos atenemos a este principio de Maquiavelo, podéis ver que o se les compra con prebendas o se les destruye. Cuando el poder económico o el poder que realmente manda no puede convencerte o no te puede comprar, te elimina, saca a la calle el poder desnudo. Por eso tenemos pues policía, ejército, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, dicho esto, voy a compartir con vosotros 2 citas. Una que habla
que habla de persuasión, que da una definición de lo que sería persuasión y que se le atribuye al matemático y físico y teólogo francés Blaise Pascal, no sé si lo pronuncio bien. Y Blaise Pascal decía: el arte de persuadir consiste tanto en el de agradar como en el de convencer, ya que los hombres se gobiernan más por el capricho que por la razón. Esto nos está dando ya una idea de la importancia de las emociones en todos estos procesos para convencernos, para persuadirnos, para manipularnos. Y otra cita que tiene que ver con la manipulación, he escogido una de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista norteamericano, supongo que también le conocéis, y Noam Chomsky decía que el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Como veis, esta cita es más actual. En esta cita seguramente nos sentimos todos un poco más representados. Y ahora, en la siguiente diapositiva, voy a intentar hacer un resumen de cómo funciona el cerebro. Y para eso me he basado en una teoría que desarrolló un señor que se llamaba Kahneman, junto a un psicólogo que se llamaba Tversky. Kahneman fue premio Nobel de Economía, no recuerdo el año, pero fue premio Nobel de Economía. Era un psicólogo de empresa. Y junto a Tversky desarrollaron toda una teoría sobre los dos sistemas de pensamiento. Pongo pensar rápido y pensar lento porque Kahneman en el 2012 escribió un libro que se titulaba precisamente Pensar rápido y pensar lento, para explicar cómo funcionaban estos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 los llamo sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, es reactivo y está relacionada con el pensamiento rápido y automático. En él se conforman los juicios, las ideas preestablecidas y asocia información nueva con la información ya existente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para asociar información que nos llega nueva, normalmente, sin darnos cuenta, vamos al cerebro y rescatamos información que tenga que ver con esa nueva información que nos llega. Lo que tengamos disponible normalmente, o lo que nos sea más fácil, porque el cerebro es perezoso. Y el sistema 2, o consciente, es lento, reflexiona y presta atención. El sistema 2 necesita tiempo para elaborar una conclusión. Se activa cuando la atención es plena, cuando estás prestando atención a algo. Y su función es la de tomar las decisiones finales después de observar y controlar las intuiciones surgidas a partir del sistema 1. Deciros que normalmente nosotros estamos funcionando un alto porcentaje del tiempo en el sistema 1. Por una cuestión puramente adaptativa y saludable. No es que sea malo. Nuestro cerebro es perezoso por pura supervivencia, ya que consume en torno al 20% de la glucosa y del oxígeno que está en nuestro cuerpo, a pesar de que supone menos del 5% de la masa. O sea, el cerebro consume mucha energía. Por lo tanto, es muy adaptativo y muy sano que exista el sistema 1. No podemos estar siempre en el sistema 2 porque colapsaríamos. Y ahora viene aquí una palabreja que se llama heurístico. Los heurísticos
es la forma de funcionar que tiene el sistema de pensamiento. El sistema 1 utiliza heurísticos, o sea, atajos mentales. Un heurístico es un atajo para ahorrar energía. La definición de heurístico que dieron Tversky y Kahneman, que ya os he hablado de ellos, es la siguiente. Son atajos mentales que utilizamos para simplificar la solución de problemas cognitivos complejos, transformándolos en operaciones más sencillas. Ahorramos energía. Y para eso utilizamos estos heurísticos. Escoger un atajo. O sea, no estamos con el sistema 2, que el sistema 2 tenemos que centrar mucho la atención, tenemos que comparar muchísimo, tenemos que para tomar una decisión la tenemos que pensar, reflexionar, no, nos volveríamos locos. Por lo tanto, utilizamos el sistema 1. Es la forma en que los seres humanos abordamos la solución de un problema o la toma de decisiones de manera rápida y eficiente. Nos ayudan a acelerar las decisiones, que van desde qué ponernos por la mañana hasta qué marca de dientes comprar. No estamos pensando, vamos a comprar esta pasta de dientes y miramos toda la receta de la pasta de dientes, esta, la otra, y tardo 2 horas en comprar la pasta de dientes. No lo hacemos. Inconscientemente lo usamos todo el tiempo y nuestros cerebros solo pueden manejar una cierta cantidad de información a la vez. Esto es importante. No podemos manejar mucha información a la vez porque colapsamos también. Muchas veces respondemos y actuamos según lo primero que se nos viene a la cabeza, sin elaborarlo demasiado, muchas veces de forma reactiva, acordaros. Y diversas investigaciones han demostrado que la gente que se mueve más, no quiere decir que no sea sano moverse por el sistema 1, por el sistema 1 suele tomar decisiones más egoístas, más superficiales y por supuesto utilizan un lenguaje más sexista. Hay investigaciones sobre el tema en psicología social. Aquí a la derecha veis a Juanma, que cuando estuve hablando con Manuel para organizar la conferencia le pasó esto. ¿Veis qué le pasó? Eso es por utilizar de manera errónea el sistema 2. Empezó a pensar demasiado. Por eso pone los peligros de pensar demasiado. Bueno. Tversky y Kahneman descubrieron estos 6 heurísticos o atajos mentales que solemos utilizar. Uno es el de disponibilidad, que es la facilidad con que la información viene a la mente. Lo hacemos de forma natural. Es más fácil. Si algo me viene a la mente, pues tiene que ser eso. O la información que es más accesible, la que yo tengo más accesible, que normalmente, ¿cuál va a ser esa información? Pues a lo mejor lo último que me han dicho, o algo que me han repetido mucho. El de representatividad, que es comparar una decisión actual con un ejemplo representativo. A ver, por ejemplo, un actor muy guapo, un actor que nos gusta mucho y bebe una bebida como por ejemplo es Pepsi-Cola. Entonces no te das cuenta y te estás tomando una Pepsi-Cola después de estar sentado en casa y ver el anuncio. Porque esa persona es representativa, tiene que ver con tus valores. Puede ser un actor que sea guapo, puede ser un político que nos guste, alguien que nos caiga bien, algo que sea representativo para nosotros. El de sustitución de atributos, que es sustituir qué me conviene por qué me gusta más. ¿Qué quiere decir eso? Lo utilizamos sobre todo ante respuestas que son para nosotros difíciles. Por ejemplo, si yo no soy informático y tengo que elegir entre 2 ordenadores,
pero no tengo ni idea de informática, voy a elegir el ordenador que sea más fácil de utilizar, por ejemplo. Por lo tanto, estoy sustituyendo atributos, estoy sustituyendo el mejor ordenador por el que sea más fácil de utilizar, porque yo no tengo ni idea de informática. O por el más bonito, el que me parezca a mí más bonito. No nos damos cuenta, son inconscientes estos atajos mentales. Por eso a veces, ostras, me he comprado este ordenador, era parecía muy bueno, parecía muy bueno, pero es que pues no es bueno, claro, pero no lo he comprado por eso. El de anclaje. El de anclaje es tú tomas una decisión basada en la primera información que tienes sobre alguna cosa. Por ejemplo, a mí me dicen, el bar de Pepe es muy caro. Me lo dicen hace 3 días. Se come bien, pero es carísimo. Y luego, al tercer día, estoy hablando con un compañero, oye, mira, que vamos a ir al bar de Pepe a comer. Oye, mira, mejor que no, al bar de Pepe no, porque ya me han dejado ahí la huella, ¿no? Es que es caro. Entonces, mira, no voy a ir. El de familiaridad, experiencias anteriores que se aplican a la situación actual. Este lo utiliza muchísimo también la propaganda, los utiliza todos, Pero, por ejemplo, una marca de yogur que hemos comido cuando éramos muy pequeñitos. Danone mismo, que era el que comía yo, Danone. Bueno, pues Danone utiliza en la publicidad que eran las primeras marcas de yogures que había aquí en el país y realmente eso es familiar para ti, es algo que entonces es una forma de funcionar del cerebro también. Solemos coger lo que nos es familiar porque, bueno, de manera automática lo asociamos con algo mejor. Y el afecto, algo que nos gusta, nos resulta divertido o nos conmueve. Ahí está el tema de la emoción. ¿Os acordáis lo que decía Blaise Pascal? Está el tema de la emoción. ¿Y por qué cuando nos quieren vender algo nos lo presenta como algo divertido, como algo relajante, ¿verdad? Están utilizando la emoción. Si tú compras esto, vas a estar más tranquilo, vas a estar más contento, te lo vas a pasar muy bien. Bien. Más o menos esto de los atajos mentales, no sé si me he explicado bien. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a intentar distinguir lo que es persuasión, ¿verdad?, de manipulación. Para eso, y basándonos, digamos, en la definición de Pascal de lo que era persuasión, algo que te agrada, o algo que te hace sentir bien, es lo que te persuade, ¿no? Pues aquí vemos algunos principios que tienen que ver con la influencia social. Estos principios los estudió Cialdini. Cialdini era un psicólogo norteamericano, ¿verdad?, que es el que estudia los principios de influencia social, ¿verdad? Y él define estos 6 principios, o son los que él estudia más porque crees que son los que más nos afectan como seres humanos. Entonces, como podéis ver, los 6 principios son reciprocidad, validación social, compromiso y coherencia, simpatía, escasez y autoridad. ¿Qué significa esto? Bien. Cialdini decía en su teoría que estos 6 principios son útiles en la mayoría de ocasiones, ¿verdad?, que se basan en normas sociales muy valoradas, que se aplican con mucha frecuencia y en situaciones muy diferentes, que se aprenden y se aplican desde la infancia
y que sirven como heurístico, acordaros que era un heurístico o atajo cognitivo para interpretar y actuar rápidamente en una situación social. ¿Ah? O sea, ahorran tiempo y capacidad mental. Lo que pasa es que también incrementan la posibilidad de error, de cometer algún sesgo. El primer principio, que es la reciprocidad, seguramente que la palabra reciprocidad ya os está diciendo algo, pues consiste en tratar a los demás como ellos nos tratan. Y es una norma pues muy importante en la evolución de la especie, porque beneficia tanto al individuo como al grupo en conjunto y garantiza la supervivencia de la especie de alguna manera. Es un principio que de manera natural hemos desarrollado los seres humanos, porque los seres humanos somos cooperativos. Si no hubiésemos sido cooperativos desde un principio cuando vivíamos en la selva, probablemente no estaríamos donde estamos ahora. Aunque haya intereses que intenten fomentar la competencia. ¿Y cómo actúa este principio? Pues mira, seguramente os habéis dado cuenta que nos dejamos convencer más fácilmente por aquellos a quienes hemos convencido, ¿verdad? En una negociación tendemos a hacer concesiones a aquellos que han cedido previamente. Sigue este principio de reciprocidad. Tendemos a contar intimidades a aquellos que nos han hecho alguna confidencia, que nos han contado alguna intimidad. ¿Ya? No sé si vais entendiendo cómo realmente funciona este principio de reciprocidad. He puesto aquí como ejemplo la campaña de ventas, la primera campaña de ventas de Tupperware en Estados Unidos, la ponía de ejemplo Cialdini, en donde estos principios, ¿verdad?, se daban. ¿En qué consistía? Consistía en la venta a domicilio. Había una señora que vendía tuppers y invitaba a las vecinas a que vinieran a su casa para venderle los tuppers, ¿no? Este principio de reciprocidad se ponía en marcha rápidamente, porque nada más llegar, la vendedora le daba un pequeño obsequio a todos los que asistían, ¿verdad? Entonces ya se ponía en marcha este principio, pero rápidamente. Eso para más o menos para que tengáis un ejemplo de lo que es el principio de reciprocidad, de influencia social. Decir que todos estos principios lo estamos utilizando constantemente, pero constantemente. Un segundo principio es el de validación social, ¿verdad? El de validación social. Determinamos cuál es la conducta correcta averiguando qué piensan los demás que es correcto, muchas veces. No nos damos cuenta. Nos fiamos que hacen los demás, la mayoría de la gente, o los que nos parecen modelos adecuados. Esto es importante. No es que vayas fijándote y validando lo que hace todo el mundo, sino lo que a ti te parece un modelo adecuado, que seguramente tu modelo adecuado estará en consonancia con tu forma de pensar, con tu forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Y necesitamos evaluar lo adecuado de nuestro comportamiento. Y si no disponemos de datos objetivos, comparamos nuestra conducta con la que hacen los demás, las demás personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo llego a una fiesta y veo que hay gente que, bueno, que no ha empezado todavía a comerse el aperitivo. Pues yo no empiezo tampoco. Y eso nos ha pasado, seguramente. Bien, algunas tácticas de validación social seguramente la habéis visto en la publicidad. Por ejemplo, algunas frases como el detergente más vendido, el bestseller del año, el programa de máxima audiencia. Esos utilizan
ese principio de Cialdini, validación social. Es presentar una acción como lógica porque lo hace la mayoría. Un tercer principio es el de compromiso y coherencia, al cual los seres humanos somos bastante vulnerables. Al del compromiso y coherencia somos muy vulnerables. Deseo ser y parecer coherente. Y en este caso, el blanco de influencia al que va dirigida la publicidad o la manipulación no percibe que exista ninguna, digamos, algo que le esté presionando para ser convencido. No lo percibe. Porque, claro, se está dirigiendo a él con ideas que él ya tiene. Por lo tanto, no lo percibe. Luego hay ejemplos muy sencillos de este principio de compromiso y coherencia. En el ejemplo anterior de la venta de tuppers, se anima a los asistentes a comentar la utilidad y ventajas de cada artículo presentado. Claro, si tú no has comprado y comentas ya las ventajas, por coherencia vas a comprar el artículo. ¿Verdad? Es una de las maneras que el marketing utiliza este principio. El cuarto es el de simpatía. Si nos pide algo una persona familiar, agradable, simpática, es más fácil que accedamos a su petición. Y cuando nos sentimos bien, tendemos a ser más amables con los demás y, por tanto, es más probable que nos dejemos convencer. Es así, de sencillo. Esto, la propaganda utiliza mucho el amor, la alegría, etcétera, porque asocian el humor y esa alegría con el producto, con lo cual tú no te vas a dar cuenta, ¡puf!, y lo compras. Es el principio de simpatía. Bien. Por ejemplo, en las campañas políticas suele salir pues un político con un famoso. A lo mejor el político no te cae tan simpático, pero el famoso sí. Y por asociación, bueno, él lo prueba. Asociamos las características relevantes que nos agrada a otra serie de características positivas. Normalmente en campaña electoral los políticos siempre son muy simpáticos o se quieren hacer los simpáticos. No veis ninguna campaña que un político esté triste o rabioso. Normalmente no. Intentan como mínimo controlar eso. Bien. Hay un efecto que está ligado a este principio de influencia social, que es el efecto halo. El efecto halo se ha estudiado mucho y es cómo influye el atractivo físico en que tú sientas simpatía por algo o por alguna cosa. Digamos que lo que hacemos es, si una persona es guapa, está muy bien físicamente, pues sin darnos cuenta, también tiene que ser buena y también tiene que tener buenas ideas, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta. Solo por el hecho de ser guapo ya nos da mejor impresión. Hablo de la primera impresión. El quinto principio habla de escasez. Por cierto, deciros que con el principio anterior, el principio de simpatía, está muy relacionado los halagos. Y a los halagos los seres humanos somos muy vulnerables. Esto es importante. Si alguien quiere ser simpático contigo y demás, te halaga, ¿verdad? Pues somos muy vulnerables a los halagos. El de escasez, que es el quinto. Tendemos a valorar más cuanto más raro y escaso. Lo hemos, bueno, en publicidad lo utilizan muchísimo, porque consideramos más valioso lo menos accesible. No hay que dejar perder una oportunidad. Se basa en ese pensamiento sencillo de no hay que dejar perder una oportunidad.
Por ejemplo, cuando algo lo censuran, por ejemplo, una obra, un libro, hay experimentos que demuestran que aumenta el interés por ese libro o por esa obra. Y aquí están aplicando ese heurístico de escasez, esa manera de pensar que tenemos. ¿Qué táctica utiliza la publicidad y las ventas? Limitación del número de ejemplares, limitación del tiempo de adquisición, convencer de que se trata de una oportunidad única, coches de serie limitada, etcétera, etcétera. Y el sexto principio, que es el de autoridad, ¿ves que he puesto en la diapositiva expertos? Normalmente en la televisión, en los medios, los más medias, siempre salen expertos. De cualquier tema sale hablando un experto. Lo que no sabemos es quién paga al experto, ¿verdad? Eso es otra cosa. No sabemos quién paga al experto. Pero por el hecho de ser experto, yo ya me tengo que creer lo que dice. Ahí está el principio de autoridad. Y este principio, en el proceso de socialización, cuando somos niños, se nos inculca que obedecer a la autoridad es la conducta correcta. Hay que seguir las directrices de los padres, de los profesores, o sea, lo tenemos metido aquí a sangre y fuego. Y evocando símbolos que evocan a poder también. Se puede, ¿verdad?, hacer que a nosotros se nos dispare el principio de autoridad, por decirlo de alguna manera, como reacción automática. Otras cosas que también aluden a este principio de autoridad pueden ser los títulos académicos, la indumentaria, los adornos, etc. Si os acordáis, cuando salía Simón, al principio de la declaración del estado de alarma, salía Simón, que era una autoridad sanitaria. Pero además, al lado de Simón y el presidente del gobierno, salía un militar, un guardia civil, un policía. O sea, este principio de influencia social, ¿verdad? Lo iban dejando ahí, estaba como muy claro que no se podía salir de casa. Y además lo procesabas de manera automática, no te dabas ni cuenta. Eso no quiere decir que no hubiera gente que se diera cuenta. Bien, pues con esto que estudió Fialdini, pero que es algo, realmente lo nombró y lo estudió, pero realmente es algo que lo llevamos en nuestros genes. Estos principios los llevamos en nuestros genes, porque es la manera que hemos tenido de relacionarlos a lo largo de la historia evolutiva de la especie. Con esto ya tenemos un poco más de idea de que la persuasión la utilizamos continuamente todos. No es mala ni buena, es la intención que tengas cuando la utilizas, lo que lo hace bueno o malo. Luego he querido también destacar otro concepto relacionado con persuasión, que es persuasión y ética. Y hay tres maneras de mirarlo. Es algo malo, es algo bueno, no es buena ni mala, ¿verdad? Es algo malo. Decía Platón que la retórica, porque entonces no le llamaban persuasión, era retórica, era cuando hablaban en el ágora del pueblo, ¿verdad? Platón decía que la retórica hacía sacar lo peor de las personas, con lo cual para Platón era mala. Y Kant decía que la persuasión era mala porque te servías del otro para un fin tuyo, para algo que querías tú conseguir. Hay otra teoría que dice que es algo bueno porque la persona es libre de elegir. Bueno, eso hay que ponerlo entre muchas comillas porque todos estamos muy condicionados por nuestra historia personal, ¿verdad? Ojalá fuéramos tan libres de elegir. Y una tercera que dice que no es buena ni mala, sino que se utiliza para fines dignos o indignos. Quizás yo me quedaría con esta última, sobre lo que tiene que ver con la ética.
he puesto aquí dos nombres, ¿verdad? Hitler o Gandhi. Los dos eran personas muy persuasivas, pero no la utilizaron para lo mismo. Está claro. Y por último, voy a lo que vamos a tratar ahora, que es la persuasión relacionada con la propaganda, que crea toda una industria, toda una ingeniería de la persuasión, todos unos departamentos de relaciones públicas grandiosos, y además todos unos másters, formaciones sobre marketing, sobre publicidad, etcétera, etcétera. Deciros que es una industria, y una industria muy potente. La influencia está producida a través de los grandes medios de comunicación, los más media. Tiene el control total de la información y el flujo es unidireccional. Viene del medio hacia nosotros. Nosotros no podemos responder al medio. Y se basa en una cosa que es de perogrullo, en repetir mensajes sencillos. Esto es lo que más funciona. Es repetir mensajes sencillos. ¿Para qué? Pues para que quede ahí disponible. Aquello del heurístico de disponibilidad. Queda disponible. Cuando tú vas a recuperar información, lo vas a tener ahí presente, porque es un mensaje sencillo y repetido. No te va a costar mucho trabajo encontrarlo. Luego, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Convencer o manipular? A menudo confundimos el significado de estos dos términos. En realidad, la comunicación persuasiva es toda comunicación orientada con intención. Tenemos una intención, pero no todas las personas quieren manipular a otros para beneficio propio. Porque esto se utiliza mucho también, de que todos nada más vamos por nuestro interés. Todo el mundo continuamente hace uso de la comunicación persuasiva sin saberlo. Esto ha quedado demostrado porque diferentes teorías demuestran, y hay un montón de experimentos que demuestran que todos esos principios de los que hemos hablado los ponemos en práctica y no nos damos ni cuenta, de manera inconsciente. Y este tipo de comunicación requiere ciertas técnicas que pueden entrenarse, evidentemente. Y de hecho, para eso están los cursos de marketing, de publicidad, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora yo digo aquí, la comunicación persuasiva es un arma de doble filo. La comunicación persuasiva es el uso intencionado de la comunicación para lanzar un mensaje importante con el propósito de calar en la audiencia. ¿Sería mala en el caso de la campaña contra los accidentes de la DGT? No. Utiliza el miedo, te presentan un coche que tiene un accidente muy grande, la persona que va dentro queda muy mal, se ve sangre, pero ¿es mala esa campaña? No en la medida que el propósito es bueno. Lo que quiere dejar en la mente de la audiencia es que conduzca bien, que conduzca con precaución, ¿verdad? Y luego hay otra definición que es casi parecida y dice: la comunicación persuasiva es el uso intencionado de la comunicación para manipular masas. Por ejemplo, la campaña a favor de los planes de pensiones privados. ¿En este caso es buena? Pues yo diría que no. Lo que están intentando es cargarse el sistema público de pensiones. ¿Quién mejor que vosotros, que lo sabéis? ¿Verdad? Bueno. Y ahora yo me hago la siguiente pregunta. ¿Continúan vigentes los 11 principios de la propaganda de Goebbels? Como todos sabéis, Goebbels era el ministro de propaganda y educación nazi. Y él elaboró una serie de principios. En base a toda esta información que os he dado antes de cómo funciona el cerebro, él elaboró una serie de principios.
Decir que Goebbels era filósofo, estudiaba mucho filosofía, entonces sabía muy bien lo que estaba haciendo y era un tío muy persuasivo. Yo creo que después de Hitler era la persona que te podía convencer seguramente. Entonces, él elabora estos principios. Simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea, un único símbolo e individualizar el adversario a un único enemigo. Importantísimo. Importantísimo. Simple, sencillo. Método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Este principio lo hizo, por ejemplo, si miráis el cartel de la derecha, el amarillo, ¿veis a un judío? ¿Y qué lleva en el brazo? Los comunistas y los judíos son malvados. Método de contagio. La imagen de arriba, estos son carteles de propaganda nazi, ¿eh? La imagen de arriba, rojo, todo rojo. El judío, ¿cómo es? Es viejo, gordo, tiene cara de iracundo. Y con un látigo va a eliminar ¿qué? Al pueblo alemán que está abajo. Es el que va por debajo. El tercer principio de Goebbels, transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Se utiliza mucho. Tú peor y tú peor. Exageración o desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. ¿Verdad? Cualquier cosa que pase, que a mí me vaya a interesar, yo que me han atracado en el metro, esto está todo lleno de inmigrantes, los inmigrantes te atracan, cada vez hay más. Vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando a su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa por convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que realizar. Porque la capacidad, decía Goebbels, que la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Y además tienen gran facilidad para olvidar. O sea, este está directamente entroncado con un mensaje sencillo, lo que hemos dicho que utiliza la propaganda. El de orquestación es repetir incansablemente un número pequeño de ideas, sin fisuras y sin dudas. Nosotros estamos en lo cierto. Y lo vamos a decir porque es verdad. Es que nos creemos que es verdad. El de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo que el adversario no le dé tiempo a responder. Hay que ir, venga, información nueva, paf, 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 que no le dé tiempo a defenderse. Verosimilitud, construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda. Yo construyo un argumento con informaciones fragmentadas, aunque no tengan nada que ver, pero es mi argumento y lo lanzo. No sé si en la campaña de Ayuso en Bilbao os habéis dado cuenta, pero ha lanzado algunos. Silenciación, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines, por supuesto. No vamos a hablar de lo que no nos interesa. Aquí el tema que hablamos es el que nosotros pongamos en la agenda. Transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente. Este es el más peligroso de todos. Ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Esto lo utilizó el nazismo y este es muy peligroso. Porque apela al sentimiento
de grupo, al sentimiento identitario. Yo o nosotros contra ellos. Así de sencillo. Y no hay nada que discutir. El de unanimidad, llegar a convencer a muchos que piensan como todo el mundo. Exactamente. Es que todo el mundo piensa así, tú tienes que pensar así. ¿Os acordáis de la teoría de las 3 órdenes? Crear un marco mental del que es imposible casi salir. Si te sales, estás loco, eres una bruja y a la hoguera. ¿Habéis visto los principios? Me pregunto si continúan vigentes. Cartel electoral en el metro de Madrid. Miradlo. Fue en las últimas elecciones que hubo en Madrid. Ahora han colgado uno parecido, pero al menos solo tiene letras. Los más media y la construcción de la realidad social. La realidad social se construye. Esto es una idea importante. ¿Y cómo se construye? Pues mediante el establecimiento de una agenda. Decía Bernard Cohen que la prensa no tendrá mucho éxito en señalar a la gente qué pensar, pero sí en decir a sus lectores sobre qué pensar. Ese es el establecimiento de la agenda. ¿Qué hay que pensar ahora? Porque si yo te digo tienes que pensar así, normalmente vas a venir a la defensiva. No, porque tú me lo digas voy a pensar así. Pero si yo solo te estoy hablando de que tienes que pensar de esto, solo de esto, es establecer la agenda. Esto es importantísimo. Por eso los medios de comunicación hablan de algunas cosas y no hablan nunca de otras. Casi no hablan de memoria histórica. Por ejemplo, el efecto encuadre. ¿Cómo se construyen las explicaciones de los acontecimientos? Eso tiene un término en inglés, he puesto los términos en inglés, se llama framing, y es la capacidad de los medios de provocar diferentes conclusiones en la audiencia, según la forma en que le presentan la información. Hay, ¿verdad?, muchos más principios por los que se rigen los más medios para construir la realidad, pero yo creo que estos son los 2 más importantes. ¿De qué se habla y cómo se habla? Por ejemplo, Perú, Castillo, disuelve la asamblea dando un golpe de Estado. Actualmente, Ecuador, Leso, disuelve la asamblea para convocar elecciones. Los 2 han disuelto la asamblea, pero no para lo mismo. O sea que, ¿cómo se construye la explicación, verdad? Esto hace que tú saques una conclusión, la sacas tú. Con lo cual, como es tu conclusión, es más fácil que la defiendas. No te la dan hecha. Eso está muy estudiado también por experimentos de psicología social. Es más fácil que tú defiendas una posición si has llegado tú a ella que si te dicen que tienes que defender esa posición. Y aquí están las 10 estrategias de manipulación mediática que el periodista francés Sylvain Tinchit elaboró. Se atribuyen a Noam Chomsky y de hecho Noam Chomsky las describe en su libro de cómo nos venden la moto. Y son las siguientes: distraer de lo importante mediante bombardeo constante, consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, y el deporte se ha convertido en la principal distracción para desviar el interés público.
Crear problemas y después ofrecer soluciones, esta también se utiliza mucho. Puede ir desde desencadenar violencia urbana, perpetrar atentados o crear crisis económicas con el fin de que la gente demande mayores medidas de seguridad. O incluso a costa de su libertad o un retroceso de las prestaciones sociales. Esta se utiliza mucho, hay muchos ejemplos de que utilizan esta estrategia de crear problemas para después ofrecer una solución. Y hay un libro que se titula La doctrina del shock de Naomi Klein, que explica muy bien cómo lo hacen. He dejado una pequeña bibliografía por si queréis consultarlo. El poder le llama estrategia del caos constructivo. Han acuñado incluso hasta un concepto que se llama estrategia del caos constructivo. Esto se utiliza en estrategias y técnicas más que nada que tienen que ver con la gran empresa y con la pelea que hay entre ellos competitiva. Se llama estrategia del caos constructivo. Bueno, no deja de ser un eufemismo para decir que hay que liarla, ¿no? Para después ofrecer una solución. La tercera estrategia es la de gradualidad, que es para conseguir la aceptación de una medida extrema y basta con aplicarla gradualmente, a cuentagotas, poco a poco, por años consecutivos, y así la gente la va tolerando, ¿verdad? La va tolerando. Las distintas reformas laborales, desde que se impone el neoliberalismo, a partir de los años 80, pues se han ido haciendo por esta técnica, poco a poco. Y siempre dejando fuera los que están a punto, digamos, de salir del sistema. Es una estrategia también que utilizan. Bueno, a vosotros no afecta a los que tienen 5 años menos. Diferir en el tiempo, presentar una decisión impopular como dolorosa y necesaria, consiguiendo la aceptación pública, que será aplicado en el futuro. Por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación. Ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Esto no se aplicó 67 de golpe, sino 65 y 6 meses, poco a poco. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Esto funciona mucho porque vas directo a la emoción, cuando te hablan como si fuera un niño. Utilizar más la emoción que la reflexión. Efectivamente, si empleas la emoción, cuando una emoción es muy potente, cortocircuita el sistema cognitivo, eres incapaz de reflexionar cuando te captura alguna emoción, estás capturado. Con lo cual afecta al sentido crítico de los individuos. Y además la emoción se puede utilizar para implementar ideas, deseos, miedos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las técnicas y métodos utilizados para su control y su esclavitud, comenzando por una educación deficiente. Aquí está la clave. Si yo no enseño en el colegio cómo funciona el cerebro, qué técnicas pueden utilizar para manipularme, evidentemente no voy a saberlo, no me voy a enterar. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, ser estúpido, vulgar, inculto, los reality shows, tenemos muchos ejemplos. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que él es el único culpable de su propia desgracia, por ser poco inteligente, por tener pocas capacidades, por no esforzarse lo suficiente, ¿verdad? De modo que entra en un estado depresivo, que inhibe la acción. Si yo no soy lo suficiente, si yo no me esfuerzo, si soy poco inteligente, ¿qué voy a hacer yo? Y conocer a los individuos mejor que a ellos mismos. Se conocen. Actualmente la tecnología está avanzando muchísimo en esto. No sé si habéis oído hablar de la IA, de la inteligencia artificial, etc. Esto aplicado sin ética es muy preocupante, muy preocupante.
Para esto habría que hacer psicoeducación en el colegio, sería importante enseñar a la gente que se conozca cómo funcionamos los seres humanos, ¿eh? En fin. Así que para no caer en las trampas, despertemos al sistema 2. Si nos damos cuenta que nos estamos diciendo, todos los inmigrantes son unos delincuentes, ya está bien de darle paguitas, cuidado, te van a ocupar tu casa, me pondré una alarma, endurezcan la ley de desahucios, la sanidad pública no funciona, contrataré una mutua, ¿para qué pagar impuestos si no funciona? Si estoy en el paro es porque no me esfuerzo, me lo merezco, soy un vago, no valgo nada. Comunismo o libertad. No he cotizado lo suficiente, no merezco cobrar más. El sistema público de pensiones es insostenible. Me haré un plan de pensiones. Si has llegado a una de estas conclusiones, ojo, atención, pon en marcha el sistema 2, reflexiona, infórmate, organízate. Aquí os dejo un poco de bibliografía. Ya os pasaré el PowerPoint, ¿eh? Se lo pasaré a Isa o... Y muchas gracias. Bueno, espero que... Un aplauso muy grande. Yo creo que todos coincidimos en que tienes merecido el aplauso. Bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Aunque creo que estas ponencias habría que empezar a darlas en los institutos. Creo que sería muy útil. Para que nadie se decida a querer intervenir. Vale. Vicente. Sí, bueno, yo quería decir que para mí como el mejor heurístico, el mejor atajo, más que los 6 de persuasión de Cialdini o los 10 estos de Timsit, es el miedo. Lo estamos viendo todos los días. Y vamos, que los demás también funcionan porque son técnicas de persuasión, pero más bien yo creo que esos son más comerciales, más... Pero no sé, yo por ejemplo ahora estos días que hemos estado en la calle repartiendo folletos y tal, sobre todo las personas mayores, con eso lo que has dicho de los ocupas, vamos, tienen una preocupación que yo creo que es que no duermen, porque es que le vas a dar un papelito para que va a haber una concentración de pensionistas y tal, y te dicen, ¿esto qué, para qué? ¿Para los ocupas? ¿Cuándo van a quitar los ocupas? O tal. Vamos, que el miedo es para mí el heurístico que mejor funciona actualmente, más que todos los demás. Bueno, ya viene desde siempre, porque la religión, pues te decían eso, no hagas eso que te va a castigar Dios, que vas a ir al infierno, tal. Pues ahora te meten miedo pues con eso, con los ocupas, vamos, sobre todo la gente mayor está preocupadísima. El miedo es un arma muy importante y realmente tienes toda la razón. Mucha gente tiene miedo a que se le meta el ocupa, pero ¿por qué? Una explicación quizás desde el punto de vista de la psicología, ¿no? De la psicología social. Es precisamente porque el cerebro piensa a través de estos heurísticos que yo he intentado explicar, y al cerebro le cuesta mucho pensar de manera probabilística, de manera de comparar probabilidades, o sea, de ver la realidad, ¿no? No de la realidad que te construye el medio, sino de ver las probabilidades que tú tienes de que te ocupen tu casa. Porque, bueno, para eso primero hay que informarse, ¿verdad? Y después tienes que enseñar al cerebro a pensar en probabilidades. Bueno, pues la probabilidad de que te ocupen tu casa es bajísima, porque normalmente los que ocupan no ocupan domicilios particulares, están ocupando
pisos de la Sareb están ocupando pisos de grandes bancos, de grandes fondos de inversiones, pero casi nadie te va a ir a ocupar un domicilio particular. Casi nadie. Un porcentaje pequeñísimo de domicilios particulares han sido ocupados. Eso hay datos, datos objetivos. No lo estoy diciendo yo, sino que realmente hay datos de eso. Entonces, el porcentaje de desahucios es muchísimo más alto que el de ocupaciones, pero no lo dice la tele, solo habla de ocupaciones. Pero como al cerebro le cuesta mucho pensar en términos probabilísticos, pues utilizan precisamente el miedo y el resto de heurísticos que también funcionan como validación social, como contagio, como los que hemos explicado, como simpatía, me lo cuenta alguien que me cae bien, etcétera, etcétera, y esto se va extendiendo como una mancha. No sé si me he explicado bien. Fuencisla. Buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. La verdad es que todos los temas que estén relacionados con la psicología creo que son importantes y necesarios. Necesarios para toda la población, que es una profesión que tenía que tener, o sea, tenía que haber más profesionales de psicología. Porque está comprobado que, pues eso, que no estamos como todo lo bien que teníamos que estar. Bien, de todo lo que has dicho, que me parece muy interesante, de la manipulación a la que estamos sometidos, porque es natural, porque somos seres sociales, entonces la manipulación es posible que venga de un sitio o de otro. Es muy difícil mantener un libre albedrío o una idea clara de las cosas y también saber hasta qué punto eres una persona que lleva razón o eres un ser extraño que tienes una cabeza extraña. Esa es otra, porque a veces nos encontramos con que si, vamos a ver, si todos los que están a mi alrededor dicen algo, socialmente hablando, ya no político, porque político yo creo que más o menos ya vamos teniendo cada uno unas ideas, o por lo menos creo eso. Y yo soy la persona que difiere, yo soy un ser extraño. Eso por una parte. Y por otra parte, lo de la idea de que si a nosotros nos favorecen en algo, nos sintamos o no inclinados a corresponder, que por cierto ya se lleva muy poco, quizá tiene que ver también con algo que se llama agradecimiento, que no sé cómo se enfoca esto en psicología. Gracias. Sí, mira, voy a empezar por el final. Corresponder por agradecimiento está muy bien. Y realmente estos principios que se han descubierto o que ahora se han nombrado han existido siempre. Y de hecho nos han servido como especie para sobrevivir. Porque estos principios que son inconscientes nos han servido para crear grupos, para cooperar, ¿verdad? Entonces, eso no es malo. Lo que me preguntas no es malo. Devolver favores, etcétera, no es malo. Lo malo, entre comillas, sin decir malo, bueno, lo que hacen los poderosos es que utilizan esos principios a favor de ellos, en beneficio propio. Entonces nos la cuelan por ahí. Pero evidentemente, hacer favores unos a otros, pues bienvenido sea. No sé si he respondido a esta primera parte de la pregunta. Y la segunda, cuando tú me dices que somos extraños, bueno, hay muchos extraños. Lo que pasa que están muy dispersos. Y la idea de que eres extraño o no eres extraño tiene que ver con que hay una gran mayoría, ¿verdad?, que está influenciado por los grandes medios de comunicación. Creo, con lo cual es muy difícil convencer a esa mayoría
como una persona individual, cuando los medios son tan potentes y tienen un altavoz tan grande. Por eso Fuencisla es muy difícil y muchas veces estamos en una reunión y nos vamos a sentir extraños. Pero no es que nosotros seamos extraños, es que, bueno, nos hemos preocupado de buscar más información, tenemos ciertas inquietudes que una gran mayoría, pues por comodidad o por lo que sea, no hay que culpabilizarlos, pues no lo hace. No sé si te he respondido a la pregunta. Bien, te leo del chat. Santiago Tornero Muñoz pone, pone José Manuel, Juan Manuel, estamos en campaña electoral. Podemos comprobar cómo los poderes fácticos y las estructuras de poder nos informan, entre comillas, de aquellas ideas sobre las que les interesa que hablemos, no sobre los problemas que nos preocupan y que determinan nuestras condiciones de vida. Manuel Alonso, desgraciadamente, influye tanto incluso a los que viven de alquiler, suciedad, droga, ruido. Y Santiago Tornero, porque faltan tantísimos psicólogos en la sanidad pública y somos de los primeros países en consumo de ansiolíticos. No determina nuestra actitud individualista ante los problemas y debilita nuestra respuesta social colectiva. ¿Quieres? La pregunta es la de Santiago, porque los demás hacen... Sí, bueno, nosotros somos, sí, exacto. Claro, Santiago, es que esta pregunta tiene que ver con el tipo de sociedad, creo, a mi parecer, con el tipo de sociedad en que vivimos y con los valores que imperan en nuestra sociedad, que sin lugar a dudas son individualistas. Y la respuesta, ¿por qué? Es una respuesta compleja, como compleja es la sociedad. Yo me atrevería a decir que nos han convertido en un producto e incluso nosotros, de alguna manera, nos creemos que somos un producto, ¿verdad? Con lo cual es muy difícil cambiar ese marco mental, ¿no? Poniendo como de ejemplo lo que hablábamos antes sobre la teoría de las 3 órdenes de la Iglesia, ¿no? Ahora vivimos en una sociedad de mercado consumista en el que todos somos consumidores y consumibles, con lo cual cambiar ese marco es muy difícil, es muy difícil. En todo caso, estoy de acuerdo contigo que tendrían que haber más psicólogos en la sanidad pública, muchísimos más, y que realmente a veces a una persona solo con escucharla y darle unas cuantas directrices que ella se empiece a entender, con eso reduciríamos muchísimo el consumo de ansiolíticos. Y bueno, no hay más psicólogos. No sé por qué, esto es una cuestión política que se me escapa a mí, no lo sé. Chon. Hola, buenas tardes. Pues me ha parecido muy interesante. Y además decirte que efectivamente yo que me he leído a Maquiavelo, a Nicolás, y que sé que llevan casi todos los políticos, menos quizá Trump, que es tan bruto que ni siquiera sabe leerlo, ese libro como parte de su técnica para dominar, me parece que sigue estando actual. Pero fíjate, yo me estoy fijando en la campaña, por ejemplo, las campañas que vea, yo voy a centralizarme donde vivo, yo vivo en Madrid, la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez y la señora esta, que es bastante poco inteligente, o por lo menos lo parece, están llevando todo el electorado a su lado. Mira, yo estuve hace poco en una concentración en la calle que había en Villaverde, y entonces estuvimos sentados alrededor de un grupo, y había una mujer a mi lado que en un momento dado, dirigiéndose así al grupo, dijo: pero esto no lo sabe Isa. Y al decir eso yo, ¡pum!, le volví la cabeza y le dije: Isa, ¿quién es? ¿La que lleva el centro de salud desde...? No, Isa, nuestra presidenta. Si lo supiera no ocurriría nada de esto. Digo, ¿pero qué estás diciendo? Digo, esa señora o quien está detrás de ella, la marioneta, la que la dirige, es la que está consiguiendo todo esto. Y me viene y se lo dije, digo, a lo mejor tú no sabes lo que fue en el nazismo Goebbels. No, Goebbels no lo sabía, no tengo ni idea. Digo, pues están llevando las mismas técnicas, buscan el enemigo, porque de alguna manera terminan con lo que significa
lo que es el grupo, acabarán con la sanidad pública, acabarán con todo, y se enfadó muchísimo hasta el punto de que se fue y nos dijo que éramos todos unos sinvergüenzas y unos revolucionarios, así, muy alterada. Y bueno, pues sí, resulta que somos unos revolucionarios y unos sinvergüenzas. Quiero decirte que efectivamente esas doctrinas que en el nazismo funcionaron, siguen funcionando, y algunos gobiernos las tienen como base propia para hacerlo. La prensa no es la prensa libre, a los que de alguna manera opinan son una minoría, la gente apenas los lee igual que los periódicos, y tenemos la masa media siguiendo a esos grupos asquerosos que hay de televisión donde todo el mundo se pone los cuernos, donde el mundo todos se pintan y donde ni siquiera se trata nada de verdad social. Y es verdad lo que tú dices de los ocupas. Pues claro que sí. Yo veo en un bloque, en una organización que es una fortaleza. Y es una fortaleza y se ha hecho así porque temen de alguna 20 manera... segundos. Y que sepas que esa gente concretamente es admiradora total de esas... Está todo lleno de señales de que han puesto Seguretas Direct, no sé qué, no sé cuánto, porque de alguna manera temen que les roben. Me parece increíble lo que estamos pasando. Y es lo que yo decía antes de empezar. Si de verdad este es el mundo por el que se ha luchado y es así lo que hemos conseguido, pues yo creo que en este momento voy a dejar todo, me voy a dedicarme a vivir mi vida como pueda, pero desde luego no defendiendo nada que esta gente no lo merece. Es que estoy muy cabreada. Y gracias. ¿Alguna pregunta? Pues sí, la pregunta que te quería decir es que si tú crees que el método Goebbels se sigue aplicando en algunos gobiernos, concretamente en la Comunidad de Madrid, te vuelvo a replicar. Yo creo que sí, de hecho es una de las conclusiones a la que llego. Solo tienes que ver la propaganda en el metro de Madrid. Y es sencillo, es muy sencillo, es ellos o nosotros. Claro. Al final, la conclusión a la que quieren que lleguemos es esa, es tan fácil como o ellos o nosotros. Ahí, si la gente empieza a llegar a esa conclusión, al final lo que se hace es deshumanizar al otro. Y de esto ya tenemos experiencia aquí con el golpe de Estado y la guerra civil. Cuando se deshumaniza a un colectivo, pues se le trata como animales y se les puede matar. Es triste, pero es así. Alberto. Ya tienes abierto, Sí. Alberto, ya tienes abierto. Sí, vale, gracias. Sí, Juanma, gracias por la ponencia, que ha sido muy buena y bueno, me ha dado lugar a coger una serie de apuntes. A ver, yo quiero decir que algo que dijo Gottwald, que le has citado antes, que dijo que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Desde hace un montón de años, unos cuantos años sobre todo, lo estamos viendo en los medios de comunicación perfectamente esa táctica y les ha sido efectiva. Por ejemplo, como ejemplo, yo voy a decir la mentira de que Podemos, año 2015, sobre todo, 2016, Podemos es Venezuela, les financian, todo era de Venezuela. Todo una mentira, un montaje que prepararon como justificantes de bancos falsos, un montaje. Entonces, todo eso caló mucho en la sociedad y otras muchas más cosas que no tengo tiempo. Lo de los ocupas, otro ejemplo, lo están utilizando hasta en la campaña. Están utilizando los ocupas, que es algo falso, que existen, sí, pero esa preocupación social que han creado es exagerada, es falsa. El terrorismo, o sea, cuando ahora aquí no hay ninguna amenaza de terrorismo, hombre, puede haber, puede venir eso, pero no, eso ya no existe, pues lo están utilizando, claro, es porque no tienen materia para convencer a la gente, está claro. Entonces, estas campañas
por ejemplo, yo veo que en el gobierno de Zapatero expandieron la alerta económica y empezaron a decir, esos influencers en la sociedad que tienen, empezaron a hablar sobre la prima de riesgo, o sea, una serie de conceptos económicos que veías en la calle, o sea, mujeres, hombres, que no tienen ningún conocimiento de economía, hablando sobre la prima de riesgo y sobre la deuda externa, cosa que eso pasó. Otro ejemplo es el pequeño Nicolás. Ese le teníamos hasta en la sopa en los medios, todo el mundo hablaba. El pequeño 30 Nicolás, segundos. cuando ya desapareció, o sea, cuando ya lo callaron, desapareció, ya no hay preocupación. Bueno, diría muchas cosas, pero hay una cosa que sí me gustaría a ver si me puedes aclarar un poco. Veo que en los canales de televisión, prácticamente en todos, en la mayoría, se habla mucho de gastronomía. O sea, nos lo meten, bien sean restaurantes, bien recetas, programas estrellas dedicados a hacer recetas de comida. O sea, es todos los días y en un montón de canales. ¿Qué consiguen? ¿Qué persiguen con eso? Porque gratuitamente no hacen nada. Siempre tienen un objetivo. ¿Qué pueden hacer? Yo digo, no sé si es que quieren que estemos cortitos o que la hostelería funcione mejor, no lo sé. Pero sí, desde luego, es algo que llevo tiempo dándome cuenta que veo hasta manipulación por eso. A ver si tú me puedes responder. Bueno, a mí lo primero que se viene a la cabeza, yo no sé exactamente por qué hay tantos programas de hostelería, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que vivimos en un país que vive del turismo y que cada vez más hay más turistas y que quizás cumple dos funciones. Una, la de entretener. Está de moda saber cocinar bien, entretener a la gente, y la segunda función quizás tenga que ver con el hecho de que al ser un país que vive del turismo, pues está promocionando de alguna manera la alta cocina, la buena cocina y que la gente se interese en formarse en ese tema en particular, porque realmente lo que interesa aquí al poder económico es atraer a gente de alto poder adquisitivo. Entonces, yo lo veo por ahí, el tema de que se hagan tantos programas, lo veo por ahí, no sé, puedo estar equivocado, pero desde luego lo han puesto de moda y realmente la función distractora ya la hace, y si de paso pueden promocionar y hacer que la gente se interese por ser cocinero, pues mejor, ¿no? Porque realmente es una profesión que necesitan en un sector económico muy potente aquí en España. Es lo que yo opino, la intención última no la sé. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu ponencia. Quería comentarte una cosita. Me ha venido una parábola hacia la mente. El muñeco de nieve, que muchas veces somos, y está viendo el fuego, y él tiene frío, y está deseando acercarse al fuego. Al final termina acercándose y termina derritiéndose. Eso nos pasa a la mayoría de la gente. No sé si eso se entra dentro de la psicología, es una parábola ahí que me ha venido, la leí días atrás. Lo mismo que os comenté el otro día de que nos regalaban miedo para vendernos seguridad, que es un tema que nos han mandado antes. Y otra cuestión, el Weber, el filósofo, ¿por qué en realidad en el tema de la educación han querido retirar la filosofía? Precisamente. ¿Por qué? Porque nos quieren evitar el pensar, nos quieren, no sé, es dos preguntas un poquito raras. Y muchísimas gracias.
Bueno, en cuanto al muñeco de nieve, a mí me viene el experimento de la rana a la cabeza, ¿no? Aquella rana que ponen a cocer y le ponen el fuego muy lento, ¿verdad? Muy lento, muy lento. Entonces la rana no salta del cazo, se queda en el cazo y cuando se da cuenta está cocida. No sé si eso tiene que ver con tu metáfora del muñeco de nieve, ¿no? Te van acercando al fuego muy poquito a poco y cuando te des cuenta te has derretido, ¿verdad? Eso es una técnica y de hecho la hablábamos en la ponencia, ¿no? Las cosas la van haciendo gradualmente, muy poco a poco, ¿no? Y efectivamente eso lo ponen en práctica. Y eso en cuanto al muñeco de nieve. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, que no... Abre el micro que no te oímos, Arturo. Ahora. El tema era el de la filosofía, que como... Ok, Arturo. Esto está muy claro. Cuando hablamos de psicoeducación, hablamos de que la gente se conozca mejor a él mismo, porque si tú te conoces bien a ti mismo, es más difícil que te la cuelen. Si tú conoces mejor cómo funciona tu cerebro, es más difícil que te la cuelen. Entonces, la filosofía, está claro que es una asignatura que no interesa al sistema, porque si se enseña a la gente a pensar, pues oye, no vamos a poder inducirles a que piensen como nosotros queramos, ¿verdad? Está clarísimo. Por eso han quitado la filosofía, porque necesitan personas que funcionen, no que piensen. Necesitan personas que funcionen bien y no piensen demasiado. Herramientas. No sé si he contestado la pregunta. Olga Castrillo. Bueno, mientras activa el micro, ella le doy paso a... Ya está. Vale, ya estás, vale. Venga, adelante. Bueno, yo antes te oí decir que cuando notemos que caemos en algunas de estas situaciones en que obviamente estamos respondiendo a lo que nos mandan que pensemos, que utilicemos el mecanismo segundo del cerebro. Yo creo que no, que eso tiene que ser anterior. Hay que aprender a manejar el mecanismo segundo del cerebro, que es el que realmente piensa y el único que puede tener un pensamiento crítico y creativo y además que ponga en juicio los valores que está aprendiendo, que unos pueden parecer buenos y otros no. Tiene que ser previo, porque todo lo que es posterior a que ya se note se requiere, pues sí, psicólogos y psicólogas. Yo no sé si hacen falta psicólogos y psicólogas. Sé que la mitad de la población en muchos centros escolares están ya sometidos a tratamiento psicológico y eso no puede ser bueno. Los ansiolíticos no, pero el tratamiento psicológico tampoco. Habrá que ver la causa. Y la causa es que nos hemos acostumbrado y las generaciones sucesivas se han ido acostumbrando por intereses de la mayoría y del mercado, por supuesto, a tener un exceso de información sin tiempo para la formación. El exceso de información, usted mismo lo ha dicho, impide el pensamiento. Lo impide, porque no puedes hacer las dos cosas a la vez. Se utilizan mensajes muy cortos, eslóganes. Si haces un escrito que tiene medio folio, dicen que nadie lo va a leer. Y como el problema es que nadie lo va a leer, no se escribe. Con lo cual se trabaja siempre para satisfacer lo mínimo. Es una infantilización absoluta de la sociedad, pero en el peor de los sentidos. Y funcionando así, es muy difícil que la persona sin ayuda médica luche. Tiene que ser antes, porque además todos esos mecanismos de manipulación y toda la forma automática de funcionamiento del cerebro en el mecanismo 1, sí son atajos, pero son atajos basados siempre en prejuicios. Siempre. 20 segundos. En prejuicios o supersticiones o los valores ya dictados por una sociedad que hasta ahora no hemos vivido nunca en una sociedad justa,
y que no sea patriarcal. Por lo tanto, es un mecanismo dudoso. Es como los reflejos cuando conduces. Puedes tener reflejos cuando tienes mucha práctica de conducir y has aprendido a conducir bien y lo has hecho de forma consciente. Y luego los reflejos, de acuerdo, se desarrollan, pero es posterior. Pero lo importante es que haya pensamiento de verdad en el mecanismo 2. Bien, Olga, tienes razón. El sistema 1 y el sistema 2 era para diferenciar un poco cómo funciona el cerebro, pero a veces están funcionando los dos en paralelo. He acabado la ponencia con la alusión al sistema 2 precisamente porque se tendría que poner en marcha desde que somos muy pequeñitos. Esto lo relaciono con el tema de la filosofía. ¿Por qué no existe la filosofía? Pues porque no les interesa que utilicemos el sistema 2. Luego, otra parte de lo que has dicho tiene que ver con un concepto que es parecido a la medicación de la sociedad. Vivimos en una sociedad sobremedicada y además infantilizada, que no se hace cargo de lo que son las dificultades de la vida cotidiana. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que confundimos el que realmente tiene un trastorno mental, ¿verdad?, con el que tiene un inconveniente, un problema de la vida cotidiana, porque a lo que nos están llevando es a una sociedad de gente, entre comillas lo digo, débil, que por cualquier cosa ya tiene que ir al psicólogo. En esto tienes razón, no se puede psicologizar a la población, que es lo que quieren hacer, infantilizarla, y que tenga que acudir al psicólogo por cualquier problema de la vida cotidiana, por ejemplo, porque se ha discutido un día con su mujer. Ahí nos están llevando también, ¿no? Esto también se está estudiando mucho. Hay un movimiento que realmente es un movimiento que se llama el movimiento de antipsiquiatría, que está muy metido en cómo la realidad social también influye y mucho en las patologías que están de moda, ¿verdad? Entonces, esto tienes razón. La gente hay que enseñarla a pensar, hay que educarla para que sepa pensar, pero no hay que llevarla al psicólogo por cualquier tontería. En eso, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la sobreinformación, sí. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, redes sociales, teléfonos, es muy fácil perderse. Entonces, los chavales han nacido ya en ese mundo. Quizás lo tengan un poco más fácil, pero de todas maneras, el cerebro no le ha dado tiempo a evolucionar lo suficiente para adaptarse a este mundo que nos han montado con tantos estímulos. Entonces, los problemas que más se nos presentan son problemas que tienen que ver con la atención. Porque la atención, los problemas de trastornos de atención son cada vez más relevantes. ¿Por qué? Porque es imposible atenderlo a todo. No se puede atender a tantos estímulos. Entonces, hay realmente trastornos serios que sí, que lo tiene que tratar un profesional, y luego hay inconvenientes de la vida cotidiana que nos están haciendo ver que porque tengas un inconveniente ya tienes que ir al psicólogo. En ese caso, lo que se tendría que trabajar más desde que el niño es pequeño es la resiliencia. Ese concepto del que habla Pedro Sánchez tanto ahora, que habla de resiliencia, ¿no? Resiliencia quiere decir que si yo me doblo o tengo la capacidad para enderezarme, ¿verdad? Para enderezarme yo solo. Y ese concepto también se puede trabajar en el sistema educativo. Es complejo, pero hay maneras de trabajar todo eso. Pero claro, siempre nos vamos a donde mismo, al sistema educativo, nos vamos a la educación de los niños. Ahí está la clave, creo yo. Gracias. Bien, antes de seguir dando paso, porque tenemos dos palabras más pedidas aparte de lo que pone en el chat,
Avisar que son las 8 menos 10, con lo cual no pidamos más palabras porque si no Juanma no nos vuelve otro día. Entonces tenemos ahora 2 palabras y después lo del chat. Bien, Guillermo Fontán. Sí, bueno, empezar. Gracias Isabel y gracias Freitas por facilitarme la comunicación hoy que se me ponía durísima. Un tema interesantísimo y me parece que es sobre el que conviene volver una y no sé cuántas veces, porque aquí está la clave de muchas cosas para que la ciudadanía comprenda en la sociedad que vive y pueda imaginar a la sociedad que debemos aspirar, en la que nos gustaría estar. En todo caso, voy a empezar por un detalle casi último, lo que se refiere a la gastronomía. La gastronomía, aparte de esos valores que se señaló, de educar y saber hacer las cosas bien en la cocina, todo eso está muy bien, pero para mí también tiene otro componente. Es hacernos creer que aquí está todo maravilloso, que vivimos en el mejor de los mundos y para empujarnos al consumismo. Aquí no come bien el que no quiere porque hay para todos y sobra, ¿no? Ya había que presentarnos a lo que pasa en las colas del hambre. Pero esto es casi un detalle. Yo pienso que todo esto nos emplaza también a todos nosotros como movimiento social y a los movimientos sociales en general a llevar esto al debate entre nosotros mismos y discutir todo esto. A mí, yo no entiendo nada de esto, pero lo que percibo es a veces discutir las noticias de un periódico uno frente al otro y ante un titular y otro titular, intentar distinguir qué alcance tiene uno y qué alcance tiene otro en el sentido de manipular. Dedicarle tiempo a la formación socioeconómica. Aquí apenas nadie nos habla de economía, solo nos dicen que va bien o va mal, pero para decirnos que va mal, para apretarnos más el cinturón, pero no nos dicen el fondo de la economía y por qué la economía está así, por qué no puede estar de otra manera y a dónde nos lleva esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la formación socioeconómica me parece importantísimo también para esto. Y decir una cosa, no esperemos nada que nos venga de ninguna altura, ni institucional ni de las otras. O lo intentamos hacer nosotros según nuestros medios y posibilidades, o no esperemos, porque eso no va a pasar, no pasó nunca. De todas formas, yo recuerdo, y voy rematando, es que el comienzo del movimiento obrero, allá muy a principios de 1800 y hasta casi quiera en 1700, el trabajo inmenso que hizo la militancia sindical para dar formación y dar perspectiva de futuro y visión de la sociedad en que vivía y de sus derechos al resto de los trabajadores. Y fue todo un hito histórico, que ahí está. Lo que pasa es que aquí se abandonó, y no solo en España, lamentablemente en el mundo, salvo algunas minorías del movimiento obrero que siguen intentando, esforzándose en crear conciencia en la sociedad y sobre todo conciencia colectiva y la necesidad de la solidaridad. Por lo demás, pues muy poco. Entras en un sindicato de estos habituales y no veas allí un libro de formación, allí no hay nada de eso. Y la charla viene un señor que te adoctrina por todos los lados y nos marchamos. En fin, que queda todo un trabajo inmenso por hacer y me parece que como movimientos sociales tiene que formar parte prioritaria de nuestro hacer posible de cada día, ¿no? Porque si no conseguimos modificar la conciencia crítica de la sociedad, va a ser muy difícil dar pasos para adelante. Los darán otros, pero en contra nuestra. Nada más y perdonar y gracias y agradezco mucho todo el temario y si podéis pasarnos el temario, me parece muy interesante porque es muy descriptivo y permite interpretar fácilmente cómo se instrumentaliza la manipulación, sobre todo, que es una manipulación constante y descarada, ¿no? Bien, bueno, pues muchas gracias al ponente y gracias a vosotros por haber organizado esta conferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Me hacía alguna pregunta o no, no? Pero que no sé, a ver. ¿Qué te parece de la trayectoria histórica, por ejemplo, del movimiento obrero, ¿no? Que comenzó con un trabajo de crítica y de análisis de las situaciones y abriendo perspectivas de futuro
¿Qué te parece eso? Y si los movimientos sociales debemos implicarnos en este trabajo, en la medida de nuestras posibilidades, naturalmente. Pues yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho. Nunca el poder va a tirar piedras contra su propio tejado, Claro. con lo cual el proceso que puede tener el hecho de mejorar la vida general de toda la gente va a ser un proceso de abajo arriba, nunca de arriba a abajo. Por lo tanto, para eso está la historia que nos lo enseña, ¿no? Todo lo que ha comentado del movimiento obrero y asociativo, ¿no? A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, mi tía, que era presidenta de una asociación de vecinos, que se están perdiendo las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Pues yo creo que todo el movimiento organizacional, venga de donde venga, ya sean asociaciones de vecinos, como vuestra asociación, asociaciones de jubilados, todo el movimiento asociativo que viene de abajo es el que tiene que coordinarse, bajo mi punto de vista, aunque yo no soy experto en esto, pero creo que es lo que va a ir consiguiendo pequeños cambios, pero a medio o largo plazo. Solo desde abajo lo veo, Estoy totalmente de acuerdo. Vale. Freitas. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, he pedido palabra por eso, me sentí aludido por el aspecto de que mi vida ha sido siempre profesionalmente en gastronomía, como cocinero, dejémoslo ahí. Tengo una página manejo una página que aunque no es mía, la llevo adelante yo, hay 19.000 seguidores. El problema no está ahí. Lo que preguntó Alberto García, eso ya lleva realizándose desde el año 1990 como aviso a navegantes. Se está acostumbrando a la gente al buen consumo, al mejor producto, dentro de lo que son los productos de alimentación, base esencial del ser humano, porque si no tiene alimento, no hay energía, no hay vida. ¿Que han buscado por ahí diferentes marionetas? Sí, muchas. Entonces, eso es un aviso a navegantes. ¿Aviso a navegantes para qué? Para que en el momento en que empiecen a faltar los alimentos, que ya empiezan a faltar algunos, seamos nosotros mismos, los consumidores, los culpables de que no haya esos alimentos. Aquí ninguno de los que están en los programas gastronómicos indican ni técnicas ni formas de hacer. Yo sí lo indico en mi página. Les digo cómo tienen que hacer y cómo con 5 euros pueden comer una persona 3 comidas al día. ¿Cómo lo pueden hacer? Por eso tengo 19.000 seguidores, de los cuales 10.000 son estudiantes de hostelería y trabajadores de hostelería que tienen que preparar menús para sus compañeros. Y lo consiguen, y lo hacen. Entonces está ahí, es todo un juego. La única y verdadera realidad, porque a lo poco que he podido oír mientras estaba ayudando técnicamente a varios compañeros, tendré que ver el vídeo por completo. La realidad es lo que has comentado tú, Juan Manuel, lo estamos viviendo cada día. Y lo que hay que concienciar a la gente, y lo que le digo yo a mucha gente, qué es lo que ven tus ojos y cuál es tu realidad. Para que no haya tanta manipulación y tanta... ¿Tus ojos qué ven? ¿Blanco? Blanco. Bueno, pues continúa por el blanco. No dejes que haya negro. Pero si tus ojos ven blanco y te dicen que tú estás viendo negro, ponlo en crítica, ponlo en duda y sigue a tu vida, sigue a tu camino. Nadie va a regalar nada, nadie va a dar nada, nadie nos va a pagar nada, nadie nos va a poner en un pedestal diciendo que somos los más guapos y los más chulos. No. Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que ver la realidad en nuestros propios ojos y que nuestro cerebro funcione con la realidad que tenemos delante, sea quien sea el que esté delante. 30 segundos. Y ahí me baso ya en muchas cuestiones y en otras cuestiones que estoy pasando estos días de gente que me intenta imponer cosas, incluyendo inspectores de Hacienda, y me intentan hacer ver cosas y yo le demuestro lo contrario con las realidades que tengo, con los datos que tengo. Y de ahí mi forma de ser, de todo lo que hablo y todo lo que digo, sea comprobable. Nada más. Tiempo me avanza. Gracias. Perdón, que me estaba dando la tos. A ver, no sé si quieres comentar algo, Freitas.
Bueno, yo lo que encuentro encomiable es el programa este que te enseña a preparar las comidas por 5 euros. Esto, la verdad es que es una gran labor social la que haces y yo, bueno, lo encuentro... Ya te pasaré el enlace de la página. Sí, tanto. Para que la veas. Felicitarlo por ello, porque es algo que realmente hay mucha gente que saldrá muy beneficiada de esto. Bien, ahora te leo. Fuencisla en el chat pone: sinvergüenza es igual a sinónimo de revolucionario. Pues debe ser. Santiago Tornero: el nivel de cultura y conciencia existente en nuestro país está a años luz de la década de los 70 y hay responsables. Bueno, Fuencisla pone: esto es nuevo hasta en la RAE. Santiago: porque somos el resort turístico de Europa. Vicente Poza: tu casa nunca te la van a ocupar, sería allanamiento de morada, que es otra cosa, y viene la policía y se los lleva detenidos. Vuelve Fuencisla y pone: no creo que todos los políticos sepan lo que es la prima de riesgo, y si lo saben, obvian este asunto relacionado con otros países. La artificialidad es evidente. Santiago Tornero: a los jubilados el miedo nos resulta menos condicionante que a las generaciones que vienen detrás. La incertidumbre existente y las políticas públicas están amenazadas de muerte. Por eso las medidas que tienen que ver con afrontar problemas que generan falta de proyecto vital abocan a la satisfacción inmediata y no generan rebeldía frente a un Estado que no es capaz de satisfacer las necesidades sociales de la población. Teresa da las gracias porque se tiene que marchar. Santiago Tornero: la educación, estando en la base de todo el progreso social, hay que ver las carencias que tiene para atender con rigor y calidad la diversidad existente, pero falta priorizar los recursos. Y Concha de Frutos: muchas gracias, Juan Manuel, por tu exposición. Difícil tenemos desarrollar esta mente libre, crítica y ante tanta manipulación sutil y sibelina. Lo que quieras aportar, adelante. Y después Manuel. Pues nada, que yo me he sentido muy a gusto, que espero que haya gustado la charla y sobre todo que os haya servido para algo, ¿no? Que al menos para tener un poco más de idea de por dónde nos la van a colar, ¿no? Aunque yo creo que todos más o menos sabemos por dónde nos la cuelan. Lo que pasa que ser consciente luego es más difícil, es un ejercicio un poco, ¿no? Hay que poner en marcha el sistema DON, ¿no? Hay que consumir un poco más de energía, ¿no? Pero vamos, y más un grupo como este que estáis luchando, entonces lo sabéis, ¿no? Aunque no tengáis la explicación que da la psicología, pero lo sabéis porque lo estáis experimentando y es la mejor manera de aprender, experimentar, ¿verdad? O sea, vivir. Yo, antes de darle paso a Manuel, decirte que tienes que volver y tienes que seguir informándonos para que desarrollemos todas nuestras capacidades. Bueno, yo estoy a vuestra disposición. Pues ten por seguro que te llamaremos para que vuelvas. Adelante, Manuel. Pues nada. Y vale, dar las gracias, claro. Juanma, claro, pues muchísimas gracias por estar en este reducto como la aldea gala de Asterix aquí defendiéndonos contra todo lo que nos ataca. Porque, por ejemplo, hay una cosa que nos manipula. Mínimamente en el Boletín Oficial del Estado, cuando hablan de la ley de los planes privados de pensiones y hablan de, por ejemplo, dicen planes de pensiones de empleo y parece que es que no van a crear mucho empleo, pues no, es que no van a hacer planes privados de pensiones de empresa. O cuando hablan de fondos de pensiones de promoción pública y se olvidan decir que es de gestión privada. En fin, estamos viviendo el día a día y por lo tanto, pues esto ha sido muy gratificante. Personalmente me ha gustado muchísimo y bueno, estamos en el camino de intentar poco a poco con esos pequeños avances, estos pequeños pasos, pues la emancipación, ¿no? de la sociedad en general y
de todas las personas para que podamos actuar con mejor criterio y de acuerdo con lo que realmente nos importa. Bueno, pues os anuncio que el próximo viernes tendremos aquí a Kim Boyce, que nos va a hablar sobre cómo el capitalismo ataca las pensiones públicas en todo el planeta. Kim Boyce es el secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensiones y Jubilados y Jubiladas y de la Federación Mundial Sindical, que es la única organización mundial de pensionistas. Bueno, él va a exponernos la lucha que se está llevando a cabo en muchos estados, en muchas partes del mundo, y creo que esto es interesante porque no estamos solos ni solas. En todo el mundo estamos luchando por una justicia, por unas pensiones dignas para todas las personas, y por lo tanto, pues saber la experiencia de otros sitios nos ayuda y a seguir. Pues nada, un abrazo y hasta el viernes. Un abrazo a todos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Adiós. Venga,